Gloria al Señor, bendecidos. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Le damos gracias al Señor por estar nuevamente en este hogar, en esta casa, compartiendo el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le damos la bienvenida a aquellas personas que nos van a sintonizar, a escuchar en nuestra página de internet o en nuestro canal de YouTube. Estamos contentos por la respuesta de las personas y vamos a continuar compartiendo los estudios en nuestra página de Facebook. Les voy a pedir por favor que si ustedes son bendecidos con esta palabra de gracia, por favor compártanla en sus medios sociales para que las personas también sean bendecidas. Las personas que los conocen a ustedes también puedan ser bendecidos con la palabra de gracia. Es importante, bendecidos, que lo que recibimos acá lo compartamos con otros. El tema de esta tarde, Principados y Potestades, parte 3. Principados y Potestades, parte 3. Subtítulo: el problema de los judaizantes. El problema de los judaizantes. No vamos a resumir tanto lo que hemos dado en las últimas dos clases, pero sí vamos a enfatizar ciertos puntos importantes. Hemos probado, bendecidos, que los obstáculos, y estamos hablando de Efesios 6, ¿correcto? Estamos tratando de interpretar Efesios 6, 11, 12 y 16. Efesios 6, 11, 12 y 16. Y hemos venido y vamos a continuar tratando de identificar a qué se refiere el apóstol Pablo en Efesios 6, verso 11, verso 12 y verso 16. Dijimos que esos versículos bíblicos mencionan acechanzas del diablo, mencionan principados y potestades, mencionan huestes espirituales de maldad en las regiones celestes o en los lugares altos, y también menciona los dardos de fuego del maligno, ¿correcto? Estamos tratando, bendecidos, de interpretar correctamente esa porción bíblica para darnos cuenta y entender de quiénes está hablando o a quiénes se está refiriendo el apóstol Pablo cuando hace esas menciones, ¿correcto? No queremos equivocarnos en la interpretación, por eso es que dimos una palabra muy importante: contextualizar, ¿correcto? Queremos contextualizar esa porción bíblica. Básicamente contextualizarlo o contextualizar Efesios 6, 11, 12 y 16, tenemos que saber un poquitico de historia. Tenemos que entender también en los versos y capítulos anteriores de Efesios cuál es el contexto de lo que el apóstol Pablo está escribiendo. Y eso aplica a cualquier lectura, ¿correcto, bendecidos? Hay que contextualizar lo que se lee para entender el mensaje. Y esa es la idea. La idea es contextualizar Efesios 6, 11, 12 y 16 en el aspecto histórico, en el contexto de lo que el apóstol Pablo escribe antes de esos capítulos y versículos, para poder entender el mensaje. Para entender el mensaje. Especialmente este mensaje, bendecido, que tenemos que entenderlo, porque es la doctrina de Dios, es la doctrina de la gracia, es la doctrina del Evangelio, y es necesario entenderlo. Entonces, en las últimas dos clases hemos probado, pienso yo, espero estén de acuerdo conmigo, los obstáculos del apóstol Pablo, ¿correcto? Los obstáculos a los que él se tuvo que enfrentar y que trataban de obstaculizar o poner tropiezo al mensaje del Evangelio, a la predicación del Evangelio. Esos obstáculos lo hemos leído a plenitud. Fueron los judíos
fueron los gentiles y fueron los paganos, o el paganismo, ¿correcto? Judíos, gentiles, paganismo. Judíos, gentiles, paganismo. Todos ellos en posiciones de autoridad, ¿correcto? O la mayoría. Posiciones de autoridad. Pudiéramos decir principados y potestades. Principados y potestades. Creo que hemos compartido y leído a plenitud bendecidos que la evidencia bíblica, especialmente lo que vemos en el libro de los Hechos o en el libro de Actos, que la historia de los sufrimientos y los obstáculos del apóstol Pablo eran judíos, gentiles y paganos. Es importante notar lo siguiente de todo lo que hemos leído: que los ataques de demonios o seres espirituales no aparecen relatados, ¿correcto? Relatados. No aparecen relatados, bendecido. Como te dije la primera vez que trajimos este mensaje, te invito a que tú mismo escudriñes. La oposición del apóstol Pablo es netamente humana. Netamente humana, bendecido. Todo lo que hemos leído son judíos, son gentiles, son paganos o el paganismo, los que se han interpuesto entre la predicación del evangelio, entre la predicación del camino, lo que se le llamaba en aquel entonces, y el apóstol. ¿Qué es lo que sucedía? Lo que sucedía es que cuando los judíos y los paganos no podían contradecir a Pablo en cuanto a la verdad de Cristo, entonces, por lo general, recurrían a la, ¿qué cosa? Violencia. Sí, sí. Le entraban a golpes al apóstol. Sí, escríbanlo. Los judíos y paganos, cuando no podían contradecir a Pablo en cuanto a la verdad de Cristo, los judíos y paganos, cuando no podían contradecir a Pablo en cuanto a la verdad de Cristo, generalmente recurrían a la violencia física. Violencia física. Para mí está tan claro, bendecido, no sé para ti. Entonces también hicimos énfasis en Gálatas 5, 19, 21, que yo les di unas hojitas a ustedes, me hace falta dártela a ti, deben de haber ahí. Por favor, mantén eso a mano cada vez que vengas a clase mientras estemos en este estudio. Yo di estas hojas en la segunda clase, que es de Gálatas 5, 19 al 21. Hicimos hincapié, bendecidos, si llamamos la atención a que muchas de las cosas que los judíos sentían hacia Pablo eran no otra cosa que los deseos engañosos de la carne, ¿correcto? Hablamos que sentían envidia y dijimos, espérate, ¿qué es la envidia? ¿Es una obra de la carne o un demonio que anda volando por ahí? Es una obra de nuestra carnita. Dice envidias, dice iras, dice celos, dice contiendas, dice pleitos, dice enemistades, dice idolatría, disensiones, que es dividir, ¿correcto? Todo eso, bendecido, lo hacían los judíos, los gentiles, los paganos, cuando no podían discutir con Pablo y contradecirle
en cuanto a la verdad de Cristo. ¿Cuál verdad de Cristo? Que Él es el Mesías prometido. Entonces muchos de los textos que leímos decía, y los judíos teniendo envidia de Pablo. Bueno, ¿qué es la envidia? Una obra de la carne. Y los judíos, dice, armando pleito con ellos. ¿Qué son los pleitos? Una obra de la carne. Dice que cogían a las turbas y las ponían todos en contra del apóstol Pablo, hablaban mal de Pablo, entonces causaban disensiones, divisiones, enemistades entre el pueblo y Pablo. ¿Qué es eso? Obras de la carne, bendecido. Eso es lo que estábamos viendo. Estábamos viendo que la oposición de Pablo era netamente humana. La última semana que nos reunimos, leímos al final 2 Corintios 11. Quiero que vayan ahí, por favor. 2 Corintios 11, verso 23. Terminamos con esa lectura bíblica. Y ahí el apóstol Pablo resume sus sufrimientos dentro de su ministerio. Segunda de Corintios. ¿Tú sabes qué es lo que llama al creyente a un estudio como este? Mira, un estudio como este llama al creyente a asumir responsabilidad de lo que decimos y hacemos. ¿Tú sabes por qué? Porque no le podemos echar la culpa a nadie, somos nosotros. O es nuestra carne que necesita ser controlada de lo que sale de nuestra boca o de las cosas o acciones que hacemos. Un estudio como este va a nivelar o va a darnos a conocer de ahora en adelante qué madurez tenemos, bendecido. ¿Qué madurez tenemos? O necesitamos crecer más en el conocimiento del Evangelio para que este Evangelio de gracia se vuelva un Evangelio práctico. O ya estamos ahí, una de las dos, ¿no? O ya estamos ahí. Pero no se nos puede olvidar que estas obras de la carne están en ti y en mí. Están en ti y en mí. Y tenemos que cuidarnos. Tenemos que ser diligentes en el conocimiento y el crecimiento de la palabra del Señor, que es lo único que cambia. Mira, tú quieres ser redarguido por el Espíritu Santo, llénate del conocimiento de la gracia. Porque el Espíritu nos recuerda a nosotros lo que debemos o no debemos hacer. Y muchas veces cuesta, es un proceso, pero es una circuncisión del corazón, ¿verdad? Gloria a Dios. Estamos ahí, 2 Corintios 11, 23. Mira lo que resume el apóstol Pablo. Dice, son ministros de Cristo. Hablo como necios. ¿Por qué? Porque obviamente no son ministros de Cristo, ¿verdad? Es un tono como tal vez un poquitico sarcástico del apóstol Pablo. Hablo como necio, yo más. Mira, en trabajos más abundantes, en azotes, ¿qué dice? Sobremanera, en cárceles más frecuentemente. ¿Que quiénes? Que los que dicen ser ministros de Cristo. En muertes, ¿cuántas veces? Muchas veces. Mira, de los judíos, 5 veces recibí 40 azotes menos 1. Son 39. 45, 5 por 3, 15. 195 azotes recibió Pablo. Ahí no está diciendo que fue un ser espiritual, ¿correcto? Fue un hombres que se oponen a la verdad, bendecido. ¿Por qué? Porque nuestra oposición no son seres espirituales volando por ahí. Es personas que se oponen
al conocimiento de la verdad. Eso es con lo que nosotros luchamos, bendecidos. Por eso es que nos tenemos que llenar tanto del conocimiento de la gracia. Por eso es que Pablo dice: oro para que vuestros ojos sean alumbrados. Por eso es. Dice: 3 veces fui azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado en lo profundo de la mar, en viajes muchas veces, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de mi nación. ¿Quiénes son? Los judíos. En peligro entre los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en la mar, en peligros entre falsos hermanos, en trabajo, fatiga y muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además, las cosas de afuera, lo que me sobreviene cada día, el cuidado de todas las iglesias. Encima de todo lo que sufría también por estar pendiente de las iglesias. Ese era el apóstol Pablo, bendecido. ¿Tú sabes por qué le pasó todo eso? Número 1, por los opositores, que eso es lo que significa diablo, ¿no? Diablo significa opositor, calumniador. El subtítulo de la clase es el problema de los judaizantes. Ya hemos probado lo que hemos leído en las últimas clases, que el problema principal eran judíos, gentiles, paganos. El apóstol Pablo en 2 Corintios 2, del 23 al 28, resume todos los sufrimientos que él vivió, ¿correcto? Y volvemos a notar algo interesante, que no son ataques demoníacos o de espíritus, sino que son oposiciones humanas, de hombres, hombres malos y perversos. Ahora, hay un problema también que se manifiesta en la vida del ministerio del apóstol Pablo, y son estos personajes, los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Los judaizantes eran aquellos, y esto es importante, eran aquellos que creían que Cristo era el Mesías, pero que obligaban a la iglesia a circuncidarse como una condición, bendecido, para salvación. Por lo tanto, ese era un problema grandísimo, porque entonces ya estás negando la gracia. A medida que las iglesias se iban estableciendo, surge esta forma de oposición, y esta forma de oposición es aún más peligrosa, porque los judaizantes estaban ¿dónde? En la iglesia. ¿Te acuerdas que creo que en el segundo estudio dijimos de la parte exterior, los judíos, paganos, gentiles, estaban tratando de destruir la iglesia, pero también internamente los judaizantes estaban tratando de destruir la iglesia? Esto se pueden entender también como falsos hermanos. Correcto. ¿Qué querían los judaizantes? Querían obligar a las iglesias que fueron o eran fundadas en la gracia o en el nuevo pacto a guardar la ley mosaica como condición para ser salvos. Era una condición, no era opcional, no era si te gusta, no, era condicional guardar la circuncisión y guardar la ley mosaica. ¿Qué estaban haciendo? ¿Cayendo de qué? De la gracia. Hechos 15:1. Qué problema, ¿no? En la iglesia primitiva. Qué reto del apóstol Pablo en la iglesia primitiva, bendecido. Mira, nosotros tenemos reto y nos quejamos. Vamos a recordar 2 Corintios 11:23. 15:1. ¿Estamos ahí? 15:1. Y aquí vamos a ir brincando un poquitico entre porciones bíblicas, ¿ok? Dice: y algunos que habían descendido de Judea enseñaban a los hermanos, 2 puntos, si no os circuncidáis conforme a la costumbre de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Qué clase de...? ¿Ah? No era algo leve. Para ellos estaba en juego la salvación de esas personas en la circuncisión.
Así que, hecha una disensión y contienda no pequeña por Pablo y Barnabás, en la versión 1960 dice Bernabés, para aclarar. Contra ellos determinaron que subiesen Pablo y Bernabés y ciertos otros de ellos a los apóstoles y ancianos a Jerusalén sobre esta cuestión. Ellos pues, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaron grande gozo a todos los hermanos. Y venidos a Jerusalén, fueron recibidos de la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y les hicieron saber todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Mas ciertos de la ¿qué? Secta. De los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo que es menester circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Versión actual, versión moderna. Tienes que guardar el sábado, los adventistas, tienes que salir a repartir atalaya, los testigos de Jehová, tienes que guardar los sacramentos, los católicos, tienes que hacer un montón de cosas, ¿no? En ciertas religiones tienes que bautizarte, los evangélicos, tienes que tomar la Santa Cena, porque tu salvación está en juego. Igual esta gente. Es que no estamos hablando, bendecido, de cosas leves, estamos hablando del significado que ellos le daban a la circuncisión. Dice el 6: y se juntaron los apóstoles y los ancianos para considerar de este negocio. Y habiendo habido grande contienda, levantándose Pedro les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algunos días que Dios escogió de entre nosotros que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Dios usa primeramente a Pedro para dejarle saber que los gentiles también iban a alcanzar el evangelio, la gracia, ¿correcto? Cuando baja el lienzo y le dice que mate, etc. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo a ellos también como a nosotros. Quiero que circules en el 9, donde dice, y ninguna diferencia. Circula eso, por favor. Dios no hizo ninguna diferencia entre los gentiles y los judíos. Eso es soberanía, bendecido. Eso es soberanía, propósito, beneplácito. El puro afecto de su voluntad, dice en Efesios. Dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando, ¿por qué medio? La fe, que es un don, los corazones. ¿Correcto? Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo un yugo sobre la cerviz de los discípulos que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Por qué? Porque nadie podía cumplir la ley. Nadie. Antes, por la gracia del Señor Jesucristo, creemos que seremos salvos así como ellos. ¿Está claro, no? Así como ellos. Por gracia. Dice entonces, toda la multitud cayó y escucharon a Bernabés y a Pablo, que contaban cuántos milagros y maravillas Dios había hecho por ellos entre los gentiles. Y después que hubieron callado, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo primero Dios visitó a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Dios cumple sus cosas por su propósito, bendecido, por las cosas que Él ya había predeterminado. Aquí había una profecía para los gentiles. Dice, después de estas cosas volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y reedificaré sus ruinas y le volveré a levantar. Eso no es una profecía. Para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace todas las cosas. Conocidas a Dios son todas sus obras, ¿desde qué? La eternidad. Desde la eternidad. Igual con Pablo, ¿no? Lo que estábamos hablando. Desde la eternidad. Por lo cual yo juzgo que los que de los gentiles se convierten a Dios no han de ser ¿qué? Inquietados. ¿Con qué? Circuncídate, cumple la ley de Moisés.
sino escribirles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y fornicación y de lo ahogado y de sangre. Porque Moisés desde las generaciones antiguas tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada sábado. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia de enviar varones escogidos de entre ellos a Antioquía con Pablo y Bernabé, es a saber, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y escribiendo por mano de ellos así. Mira lo que les mandó este concilio a las iglesias gentiles. Dice: los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de los gentiles que están en Antioquía, Siria, Cilicia, saludos. Por cuanto hemos oído que ciertos que han salido de nosotros os han turbado con palabras, trastornando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, a los cuales, ¿qué dice? No dimos mandato. Que ellos no van de parte de los apóstoles. Nos ha parecido bien, congregados de un acuerdo, enviar varones escogidos a vosotros con nuestros amados Barnabás y Pablo, hombres que han arriesgado sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que hemos enviado a Judas y a Silas, los cuales también por palabras os harán saber las mismas cosas, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros de no imponeros otra carga además de estas cosas necesarias, que os apartéis de las cosas sacrificadas a ídolos, esto es por asuntos de conciencia, de sangre, de lo ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, haréis bien, pasadlo bien. Entonces, ellos enviados descendieron a Antioquía y juntando la multitud dieron la carta, la cual cuando leyeron se gozaron ¿de qué? De la consolación. Ve a Gálatas 1:6, por favor. ¿Quiénes eran estos? Los judaizantes, otros opositores de Pablo. Gálatas 1:6, por favor. Gálatas 1:6. Esta carta es especialmente a los judaizantes. El problema principal de esta congregación en el área de Galacia eran los judaizantes. Y Pedro fue parte de ese problema, ¿no? Dice que comía con los gentiles y cuando llegaban los judíos se apartaba de los gentiles y los obligaba a circuncidar. En contra del sistema judaizante, puedes poner ahí. Gálatas. Por su sistema. ¿Cómo es que se me olvidó todo lo que le estaba poniendo aquí? Judaizante. El apóstol Pablo, el principal problema de esta carta son los judaizantes. Hermanos metidos a escondidas, vamos a leerlo ahora, en las iglesias para obligar a los hermanos a guardar la ley mosaica. El principal problema de la iglesia en Galacia eran los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Hombre, de carne y hueso. Opositores, ¿verdad? De la verdad. 1:6, bendecidos, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado de aquel que os llamó en la gracia de Cristo a otro evangelio, el cual no es otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez: si alguien os predicare otro evangelio del cual habéis recibido, sea que maldito, anatema. Ve a Gálatas 2:1, por favor. 2:1. Acabamos de leer eso, ¿no? Después, pasado 14 años, dice: subí otra vez a Jerusalén con Barnabás, tomando también a Tito. Subí empero por revelación y comuniqué con ellos el evangelio que predico entre los gentiles, más particularmente con los que parecían ser algo por no correr o haber corrido en vano.
mas ni aun Tito, que estaba conmigo siendo griego, fue compelido a circuncidarse. Y esto, mira, por causa de los falsos hermanos entremetidos secretamente, los cuales entraban encubiertamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos ¿a qué? A servidumbre. ¿Qué era eso? Era un equivalente a la ley. Correcto. A los cuales ni aun por una hora cedimos en sujeción. ¿Con qué propósito? Mira, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Ve al 14, por favor. Verso 14. Verso 14. Dice: mas cuando yo vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? ¿Recuerdas en Hechos que leímos? Que Pedro mismo dice y relata cómo Dios le revela a él que los gentiles también iban a alcanzar el Espíritu Santo, las promesas, etc. Claro, él vivía como gentil porque él recibió esa revelación en cuanto al Evangelio de la gracia. Pero ¿qué hacía después? Dice: ¿por qué constriñes o obligas a los gentiles a judaizar? Bendecido, qué hipocresía, ¿no? Nosotros que somos judíos por naturaleza y no pecadores de los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por fe de Jesucristo. ¿No es eso lo que le mandaron la carta a los hermanos en Antioquía? Nosotros también hemos creído en Cristo Jesús para que fuésemos justificados por fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Verso 19. Porque yo por la ley soy muerto a la ley a fin de que viva para Dios. Soy crucificado con Cristo, mas vivo no ya yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley es la justicia, entonces Cristo murió en vano. Cristo murió en vano. Ve al capítulo 5 también de Gálatas. 5:1, por favor. El problema de los judaizantes, bendecido. Gloria a Dios. 5:1. ¿Estamos ahí? Dice: está pues firmes en la libertad con que Cristo nos libertó, y no volváis otra vez a sujetaros bajo el yugo de servidumbre. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidareis, Cristo no os aprovechará nada. No es un asunto de que si no te circuncidas, no hay salvación. El problema es que si te circuncidas, no hay salvación. Ahí sí. Y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer toda la ley. Vacíos sois de Cristo los que en la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Mas nosotros por el Espíritu aguardamos la esperanza de justicia. ¿Por qué? Por medio de la fe. Pablo les advierte también, bendecidos, a los filipenses en cuanto al problema de los judaizantes. Ve a Filipenses 3, por favor, sería la página 300. Filipenses 3, 1. ¿Estamos ahí? Dice: resta, hermanos míos, que os regocijéis en el Señor. Escribieron las mismas cosas, a mí ciertamente no me es gravoso, mas para vosotros es seguro. Mira lo que dice, bendecido: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de la concisión, porque nosotros somos la circuncisión, los que adoramos a Dios en espíritu y nos gloriamos en Cristo Jesús
no teniendo confianza ¿dónde? En la carne. En la carne. Porque está hablando de la circuncisión, ¿correcto? Claro. Está hablando de los mutiladores del cuerpo. También la misma advertencia Pablo la hace con los colosenses. Vea Colosenses 2:8. Mirad que nadie os saquee como despojo por filosofía y vano engaño. Quiero que circule según la tradición de los hombres. ¿Según la tradición de quién? De hombres. No demonios, no espíritus volátiles. ¿Correcto? Hombres bendecidos. Los que se oponían a Pablo eran hombres, seres humanos. En varios lados, en Hechos, Pablo describe a los judíos, decía, que no creían. Ese era el problema, bendecido. Los hombres que no creen y se oponen a la verdad, esos son los diablos, los opositores. ¿Estamos ahí? Según la tradición de los hombres, circularon eso, ¿verdad? Sí. Según los elementos del mundo y no según Cristo, porque en Él mora toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y en Él estáis completos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad, en el cual también sois circuncidados. Circula, por favor, de circuncisión no hecha por manos, lo cual quiere decir que es una obra de Dios. Aquí todo es Dios bendecido. Correcto, de circuncisión no hecha por manos. Quiere decir que el hombre no hace circuncisión o obras para salvación. Dice, en el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión ¿de quién? De Cristo. Por lo que Él hizo, no por lo que nosotros hacemos. Por lo que Él hizo, no por lo que nosotros hacemos. Ve al verso 14. Verso 14. Dice, borrando de en contra de nosotros, quiero que circules, la escritura de las ordenanzas que nos era contraria. Circula eso. La escritura de las ordenanzas que nos era contraria. Pon una flechita al lado y pon el fin de la ley es Cristo. Romanos 10:4. Está claro de lo que está hablando, bendecido. Entonces, no podemos tener, hermanos, que nos obliguen a guardar la ley mosaica cuando claramente el Evangelio dice que no es así, que es por gracia solamente, no por obras. Dice la escritura de las ordenanzas que nos era contraria. ¿Qué era eso? La ley. Por eso en Romanos 10:4 dice, el fin de la ley es Cristo, quitándola de en medio. ¿Cómo la quitó de en medio? Pon ahí por favor Romanos 8:3. Te lo voy a leer rapidito. Romanos 8:3. No tienen que ir ahí, yo se los leo. Y Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible a la ley, en cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y por el pecado condenó al pecado en la carne. Quiere decir que quitó la ley. Quitó la escritura de las ordenanzas que nos era contraria. Dice que borrando, habiendo despojado a los principales y a las potestades. Circula eso, por favor. Principados y potestades. Quiero que pongas una flechita y pon verso 8. Esa es tu referencia, ese es el contexto. ¿Qué dice el verso 8? Lo circulaste ahorita, según la tradición de los hombres. Esos eran los principados y potestades, personas en autoridad. Verso 8 de este mismo capítulo 2 de Colosenses. Esa es tu referencia cuando dice principados y potestades. Verso 8. Porque cuando Pablo dice,
En el verso 15, habiendo despojado a los principados y a las potestades, estamos hablando del verso 8, las tradiciones de los hombres según los elementos del mundo y no según Cristo. Mira que nadie os engañe, dice la versión Reina Valera. Sácoles a la vergüenza en público, triunfando sobre ellos en sí mismo. Por tanto, nadie os juzgue en comida, bebida, respecto de día de fiesta, de luna nueva y sábados. ¿Qué es eso? La ley. En otras palabras, si tú no guardas la ley, nadie te puede juzgar por eso. Eso es lo que está diciendo. ¿Y quiénes obligaban a eso? Los judaizantes. Y termino con esto. La epístola de Pablo a Timoteo es muy importante para el entendimiento de Efesios 6. ¿Saben por qué? Porque Timoteo dirigía la iglesia en Éfeso. Entonces, cuando Pablo le escribe a Timoteo, estamos leyendo y viendo las instrucciones de Pablo para la iglesia en Éfeso. Porque Timoteo era el que dirigía la iglesia en Éfeso. En esa epístola Pablo lo primero que hace es exhortar a Timoteo a que controle a esta gente, a los judaizantes, porque eran enemigos de la cruz de Cristo, le llama el apóstol Pablo en Gálatas. Dice, no quieren persecución por la cruz de Cristo, son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando crees en lo que Cristo hizo en la cruz, esa obra completa y perfecta, vas a padecer persecución. Entonces, como ellos no querían persecución, ellos decían, ok, creemos en Cristo, pero para no molestar a los judíos, vamos a obligar a la gente a circuncidarse. ¿Por qué entendemos hoy en día nosotros por qué esa gente eran así? Porque la vida de Pablo era evidencia de la ira de los judíos. Entonces no cualquiera se oponía al sistema judaico, porque a Pablo casi lo matan. Primera Timoteo 1:1, por favor. 1:1. Y ahí terminamos. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por el mandamiento de Dios, Salvador nuestro y del Señor Jesucristo, esperanza nuestra. A Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Dice, mira, como te rogué que te quedases ¿en dónde? Éfeso. Entonces, la carta a Timoteo y la carta de Efesios son paralelas las dos. Una es a la congregación, otra es al que está dirigiendo esa iglesia o esa congregación. Entonces las instrucciones a Timoteo son muy importantes conocerlas. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando me partí para Macedonia, para que mandases a algunos a que no enseñen, ¿qué cosa? Diversa doctrina. ¿Por qué? Porque solo hay ¿cuántas? Una. Hay una doctrina. No pueden enseñar diversas doctrinas. Ni escuchen a fábulas y genealogías interminables que engendran cuestiones más bien que edificación de Dios, que es en la fe. Circula en la fe y pon evangelio. Circula en la fe y pon evangelio. Dice, pues el fin del mandamiento es la caridad de corazón puro y de buena conciencia y de fe no fingida, de la cual apartándose algunos se han desviado a discursos vanos, queriendo ser doctores ¿de qué? Judaizantes, pero ellos querían saber de la ley más de cualquier otra cosa, no entendiendo ni lo que hablan ni lo que afirman. No entendiendo ni lo que hablan, ni lo que afirman. Bendecido, podemos resumir sencillo. Aparte
de los judíos, gentiles, paganos, los judaizantes era una versión muy peligrosa de la oposición de Pablo. Porque esos se sentaban en los hogares, porque en aquel entonces no había lo que hoy se le llama una iglesia, que es un edificio. Antes el apóstol Pablo se reunía o en las sinagogas, dice, o en las casas. Esto es una iglesia. Dice claramente, dice la sinagoga o las casas. Que está bien el edificio, pero no le llamas eso iglesia. Entonces esas personas se infiltraban en las congregaciones y querían obligar a las personas a guardar la ley mosaica, ¿correcto? Y el apóstol Pablo es muy fuerte cuando dice: aquellos que se quieren justificar por medio de la ley, de Cristo os desligaste, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Recuerda que la palabra caído significa naufragar, ¿correcto? Comienzas a naufragar, te vas separando y te fuiste. Dice: ¿de qué os aprovecha Cristo? No hay provecho. Si yo tengo que ir siendo creyente bendecido, si yo tengo que ir a obrar para ser salvo, para mantener mi salvación, ¿qué provecho es Cristo para mí? Si en Colosenses dice que en Él estamos como completos, ¿correcto? Entonces, la oposición de Pablo siempre, históricamente, ha sido netamente humana. Hasta este momento no hemos visto ninguna explicación de un ataque de un ser espiritual volando por los aires, y poco a poco, cuando terminemos, creo que nos pueden faltar 2 o 3 más clases en este tema, vamos a entender el contexto de Efesios.